Hola, hola, amados, Dios les bendice. Bienvenidos nuevamente a este 7 a las 7, Amén. donde estamos trabajando y hablando sobre el Espíritu Santo. Qué bendición, porque estamos emocionados. Nos emociona hablar del Espíritu Santo, la llenura, el día de Pentecostés, Amén. que justamente es el día de hoy. Se cumplen 50 días desde que nuestro Señor Jesús falleció y resucitó. Amén. Y entonces viene Pentecostés, donde vemos en la palabra de Dios en Hechos 1:4 y dice, una vez mientras comían con ellos ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Un regalo, les dice: no se vayan de Jerusalén, esperen, aguarden. Y dice: Juan bautizaba con agua, pero a unos cuantos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Está hablando con sus discípulos Jesús y les dice: esperen, no se vayan, quédense aquí quietos. Pero lo más hermoso es que si vemos el relato y vemos la historia, nos dice que Jesús estuvo 40 días. Desde que resucitó, estuvo 40 días en la tierra. Entonces, estamos ahí hablando de que al día 40, él estaba en ese tiempo con sus discípulos, y en el día 40 dice que estaba él ahí. Y dice, después de decir esto, después de decir estas palabras, les dice: fue levantado en una nube el Señor Jesús, mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Están los discípulos, ya no lo pueden ver, y dice: mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos, y les dice: hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Qué hermoso, porque en ese día 40 nuestro Señor Jesús dice: yo me voy, pero quédense ahí, aguarden. Y a lo mejor los discípulos dijeron: bueno, aquí me quedo. Y llega y se les aparecen hombres con túnicas y les dice: ¿qué hacen aquí? Y es la pregunta que a veces nos hacemos: ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos parados? Recibimos una palabra, recibimos algo de Dios, hay que activarnos, porque viene una promesa, viene un regalo que ya fue prometido, ya fue hablado, ya fue declarado para tu vida. Y qué hermoso cuando entendemos la espera. Sí. La espera, cuando recibimos algo de Dios, tiene que venir también en ese momento la convicción de decir: si tú lo dijiste, Señor, yo lo creo. Amén. Y si lo creo, yo espero ese regalo. Tremendo, porque es que ahí lo dice, está tan claro. Dice: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Y yo veo aquí varias cosas. Una, pues tenemos que escuchar la voz de Jesús, tenemos que escuchar su palabra, tenemos que saber qué es lo que Él nos ha dicho. Y luego dice, esa promesa viene del Padre. Y como dice el pastor Isra, pues las promesas de Dios son sí y son amén en el nombre de Jesús. Así que no nos precipitemos, no nos apuremos, pero tampoco nos quedemos parados. Nos decía el pastor Martínez, ¿no?, hace unos minutos, pues al final de cuentas tenemos que tener la paciencia. Si tenemos el llamado, tal vez tenemos muchas ideas, ¿no? Nos pasa, queremos ser de bendición y gloria a Dios y damos gracias al Señor por eso, pero tenemos que tener la paciencia de ver el cumplimiento de las promesas. Tal vez tú tienes una promesa de sanidad sobre tu vida, una promesa de restauración sobre tu familia, y a veces nos desesperamos y decimos: no, ¿saben qué? Ya me tengo que ir porque no me lo ha dado el Señor. Pero es que Jesús, eso es a lo que nos invita. Pentecostés es, claro, es empoderamiento, pero también es esa paciencia para esperar las promesas, el cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. Y decías tú también, pastor, 40 días ascendió nuestro Señor, ¿cierto? Después de resucitar. Y ellos tuvieron que esperar 10 días, imagínate, esos mismos que se quedaron ahí parados mirando, tal vez creían que en ese momento iba a venir el Espíritu Santo. Yo creo que la primera noche dijeron: bueno, mañana, pero pasaron 10 días, imagínense 10 días, ellos fueron probados, ¿qué entonces? En su paciencia, en su fe, ¿cierto? En su constancia. Dice la Biblia que en ese periodo ellos se reunieron y todos estuvieron orando, estuvieron buscando del Señor, tenían ya otra convicción, tenían la confianza que iba a venir lo que les había prometido el Señor Jesús. Y eso nos habla que nosotros, mientras esperamos el cumplimiento de lo que Dios nos ha prometido,
tenemos que estar actuando, actuando en fe, sirviendo, amando a los demás. No nos desesperemos, no nos pongamos a decir, como Dios no me lo ha dado, pues ya me vuelvo otra vez. No, tenemos que estar siempre firmes en nuestro Señor y en lo que es su perfecta y buena voluntad. Amén. Me encanta porque cuando vemos y podemos leer más adelante, estaba hablando con sus discípulos, estaba hablando con sus apóstoles, con los que estaba ahí junto. Y cuando vemos, cuando es el derramamiento de Pentecostés, dice que habían como 120. Wow. O sea, no eran 12. No se han quedado solos. No se quedaron solos. Parados. Ahí, o sea, les dice, ¿qué hacen aquí parados? Se activaron y dijeron, vamos, y empezaron a buscar, empezaron a reunir, empezaron a trabajar, de tal forma que seguramente les decían, hey, ven, ya tenemos, vamos a venir, vamos a esperar. Y los que estaban, número uno, estaban en ese día presentes Amén. y unánimes. Wow. Entonces, vamos a estar presentes, vamos a estar unánimes para que entonces venga el empoderamiento, porque estamos siendo obedientes y porque sabemos esperar lo mejor de Dios. Amén. Y dices algo clave, empoderamiento. Aquí hay un testimonio más de Pedro, el mismo que lo había negado, que había llorado, que se había entristecido, se había escondido, ¿cierto? ¿Y qué ocurrió ahí en ese Hechos 1:12 en adelante? Él fue empoderado y ¿saben qué hizo? Dice la Biblia, se levantó en medio de ese grupo de 120 y empezó a hablarles, empezó a transmitirles la fe y a decirles, el Señor va a cumplir, tenemos que continuar la obra que Él nos dejó. Y de ahí, desde ese momento podríamos nosotros rastrear, vamos a decir que nuestra herencia espiritual, de ese puñado de hombres que le creyeron al Señor. Hoy viene su preciosa iglesia, la iglesia de los que seguimos a Jesús. Así que pues les amamos, les bendecimos y que el Señor hable a tu corazón y tengas la paciencia para esperar el cumplimiento de las promesas del Padre. Hasta la próxima. Amén. Chao. Bye. Bye.